Queridos amigos, hace 500 años o hace más de 500 años, algunas personas arriesgaron sus vidas defendiendo una fe, la fe común que nosotros tenemos hoy en día. Y seguiremos hablando acerca de la historia de la iglesia en esta oportunidad. Juan José, y bienvenido. Gracias, Valerio, y tal como mencionabas, hace más de 500 años, Valerio, la palabra de Dios no había estado tan quizás expuesta a las personas como el día de hoy, Valerio, y es una bendición que al día de hoy podemos agarrar la Biblia sin ningún temor, Valerio, pero gracias a los esfuerzos de algunas personas. Exactamente, algunas personas que fueron a redimir o a rescatar el significado primario de la palabra de Dios. Hace más de 500 años, normalmente se marca la pauta desde Martín Lutero, pero como mencionábamos la semana pasada, hubieron personas que estuvieron picando o pavimentando el camino donde nosotros estamos caminando ahora. Y pues la semana pasada hablamos de John Wycliffe y hoy hablamos de John Hus, un discípulo de John Wycliffe, alguien que seguramente leyó los escritos. Bueno, la historia dice que leía los escritos de John Wycliffe y lo inspiró y se dio cuenta, bueno, este hombre, ¿por qué lo excomulgaron? ¿Por qué le quitaron las credenciales, podríamos decir actualmente? Sí, este hombre, yo veo que lo que decía encaja con la palabra de Dios. Sí, así es, Valerio. Yo creo que en la historia podemos leer de que quizás antes de meterse a estudiar la Biblia, muchas veces quizás leía los escritos de John y tal vez llegaba a pensar, podría estar equivocado en ciertas cosas, pero quizás ya al meterse, al estudiar, ¿no? Y se da cuenta, Valerio, de las grandes errores que cometía la iglesia en ese entonces. Yo creo que al estudiar la palabra, él mismo se da cuenta, Valerio, de cuán errados estaban en ese entonces. Exactamente, hablamos de John Hus, también conocido como el padre de la Reforma. Este hombre nació en el año 1372 en la ciudad de Bohemia. Bueno, nació en una comunidad, en una aldea, en una familia muy pobre, y murió en el año 1415 en la ciudad de Constanza. Y más adelante vamos a ver el por qué murió, podríamos decir, a una edad temprana, porque se entiende que murió como a los 45 años de edad aproximadamente, y era un servidor de Dios, un fiel servidor de Dios. Este hombre, como mencionaba, nació en una comunidad, de una aldea, podríamos decir, y venía de una familia muy pobre, Juan José. Así es, Valerio, y en la historia podemos encontrar de cómo él, lo que mencionabas, Valerio, que venía de una familia pobre. Podremos imaginar que en ese entonces, Valerio, las personas que quizás se metían al sacerdocio, Valerio, quizás tenían un cambio radical, tal vez más que espiritual, Valerio, tal vez iban más por lo económico. Y esto justamente lo podíamos ver en la mentalidad que tenía Juan Hus al él mismo decir que quería asegurar un puesto, quería quizás ser considerado por las personas, y no mucho tiempo después de que él estudió, se convirtió en sacerdote. Y luego podemos leer de cómo él le encomendaron una iglesia, y fue allí en donde él mismo se da cuenta de lo que hablaba la iglesia en ese entonces no estaba bien, no estaba correcto. Lo que mencionabas la semana pasada de la venta de perdón, que uno se podía salvar según muchos por obras o por pagar algo. Es como que pagar impuestos, Valerio, es como que lo veíamos, lo miraban de esta manera. Y cuando él leía quizás los manuscritos de John Wycliffe, él se daba cuenta de que él estaba en lo correcto. Y yo creo que, Valerio, de ahí nace una gran historia. Sí, también se dice que John Hus fue el primer predicador protestante antes de Martín Lutero. Antes de que se los llamaran protestantes, él fue el primer predicador. Y este hombre, pues, en el año 1386 empezó a estudiar en Praga, en Alemania, y ahí aprendió el idioma alemán.
y en el año 1390 ingresó a la Universidad de Praga para estudiar artes y también para graduarse de sacerdote, porque en ese entonces las personas iban a la universidad para estudiar una carrera y también estudiar para ser sacerdote, porque entendemos que en aquel entonces el Estado y la religión estaban juntos. Y fue algo que los reformadores también siempre denunciaron, que el Estado tiene que estar por su lado y la religión por otra parte, muy, muy separados del Estado. No tenemos nada que ver con el Estado. Nosotros, Dios nos ha llamado para velar por la vida espiritual de las personas, pero también con José, a sus 18 años, él dice en uno de sus escritos, y dice: cuando yo era un estudiante estaba hambriento, y solía hacer pan con chícharos y me comía hasta la cuchara. Entendemos que John Hus venía de una familia muy pobre, y en alguna vez él expresó que él quería ser sacerdote porque decíamos que él vino de una familia muy pobre. Él vino de una familia de escasos recursos, y por lo mismo también él siempre vio el aspecto de los sacerdotes. Que él miraba que los sacerdotes comían bien, vestían bien, la gente los respetaba, la gente les daba todo. Entonces él, como que en un principio, él quería ser sacerdote para comer bien, para vivir bien. Entonces esto a mí, Juan José, me da como que una bofetada en la cara y me dice: ¿qué nosotros qué estamos haciendo actualmente nosotros para que la gente, digamos, si alguien quiere ser pastor, alguien quiere servir a Dios, ¿por qué lo quiere hacer? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué motiva a este joven? ¿Qué motiva a este niño a querer servir a Dios? ¿Cuál es la motivación que nosotros estamos dando? ¿Cuál es esa motivación? Porque Juan José, él miraba lo bien que trataban a los sacerdotes, pero después él se retractó de esto. Bueno, yo ya no quiero servir a Dios por las cosas materiales, por los bienes, por el dinero, por la comida o por otras cosas, ¿verdad? Sino que John Hus, este hombre, Juan José, vamos a ver, ¿qué es lo que nosotros estamos proyectando? Esa es la pregunta que yo quiero hacer. ¿Qué es lo que yo estoy proyectando hacia la sociedad? Entonces, Juan José, John Hus decía: escudriñad las escrituras, lean las escrituras, busquen la palabra de Dios. Y la verdad, Juan José, este hombre defendió la palabra de Dios. Valerio, lo que mencionas es un punto muy importante, Valerio, porque creo que lo que veíamos quizás en la visión o desde los inicios de Juan Hus, yo creo que al día de hoy, yo creo que Valerio no se aleja de la realidad que vivimos al día de hoy de muchos líderes, porque yo creo que muchas veces, Valerio, quizás entre confianzas, muchas veces bromeamos entre amigos: qué bueno es ser pastor, pero muchas veces solo lo decimos en broma. Pero quizás en esos años las personas no lo decían en broma, Valerio, porque yo creo que muchas veces hoy en día quizás algunas personas tristemente no tienen una visión correcta, Valerio, del por qué quieren servir a Dios, de por qué quieren tener un liderazgo. Yo creo que en ese entonces sí, las personas codiciaban eso, pero más que codiciar servir a Dios, impartir la palabra de Dios, codiciaban más el alto puesto que podrían llegar a tener algún día. Yo creo que, y eso lo podemos ver y observar en Juan Hus, porque después de que él haya estudiado en las historias, se cuenta de que él sí llegó a ser un gran pilar en la iglesia. En ese entonces yo creo que él era algo fundamental para la iglesia, como que lo apreciaban muchos por sus compañeros, pero cuando él se da cuenta, yo creo que era tanto el aprecio que como que si le querían dar una oportunidad: mira, si te decís que estabas equivocado, yo creo que puedes salvarte. Pero podemos ver
firmemente la visión que él tenía, que era predicar la verdad. Sí, Juan José, y algo que él, John Hus, decía es esto: si yo discierno una opinión respecto a las escrituras mejor que la mía, dice, abandonaré la mía al reconocer que alguien tiene mayor entendimiento acerca de las escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien, John Hus decía, si alguien me demuestra a mí con las escrituras, no con las ideas de alguien más. Si alguien a mí me viene y me dice, mire hermano, esto que estás defendiendo no está en lo correcto, porque la palabra de Dios dice así, no sé qué. John Hus decía, yo con gusto voy a abandonar mi postura si me lo demuestran con la palabra de Dios. Y es algo que él siempre decía. Ahora mirábamos una película acerca de la vida de John Hus y él le decía a los cardenales, hermanos, que a alguien me haga ver que estoy en un error con las escrituras. Y yo, decía John Hus, yo me voy a retractar. Y nadie podía decirle nada, nadie. Y él siempre mencionaba esto, y esto también, Juan José, yo siento que todos los que predicamos, los que tenemos un llamado de parte de Dios, deberíamos adoptar esto. Nosotros no sabemos todo de la palabra de Dios. Nadie conoce la totalidad de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿a qué voy con esto, Juan José? Que nosotros, a lo mejor yo tengo una postura doctrinal y alguien me viene a decir, mire hermano, yo tengo otra postura, y me lo demuestra con la palabra de Dios, y me demuestra que yo estoy en un error, entonces, con la palabra de Dios, entonces yo con gusto también abandono mi postura. No es capricho mío, es la interpretación correcta de la palabra de Dios. Y es lo que decía John Hus, y esto es bíblico. Esto pasó con un hombre llamado Apolos. Dice que había un judío llamado Apolos, un orador, dice en Hechos 18:24 en adelante, dice: mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente, que conocía bien las escrituras. Esto es importante, Juan José. Un ministro de Dios, alguien que se para, y le comentaba a unos hermanos con quienes estaba en reunión hace un momento, les decía, no me importa si yo le predico a 2 o 3 personas, yo tengo que prepararme. Muy bien, y este hombre llamado Apolos se preparaba, conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso, desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido en la enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos era elocuente, conocía las escrituras, pero su conocimiento solo llegaba hasta el bautismo de Juan. Pero Priscila y Aquila tenían conocimiento más allá del bautismo de Juan. Eran discípulos del Señor. Entonces lo tomaron por aparte y le dijeron, hermano, predicas muy bien, lo haces muy bien, interpretas muy bien las Sagradas Escrituras, pero hay algo más allá. Y más adelante miramos a un Apolos predicando con más precisión porque abandonó lo que él sabía por lo que Priscila y Aquila le enseñaron. ¿Cómo? También basado en las Sagradas Escrituras, porque todo lo que Jesús hizo y profetizó, lo que dijo, todo eso ya estaba escrito. Entonces, todo coincidía. Entonces, Apolos deja lo que él predicaba y empieza a enseñar ya el camino del Señor. Y esto, como se debería hacer, tenemos que tener esa actitud, esa humildad de reconocer de que nosotros no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Y, Juan José, esto, a mí la vida de estos hombres me inspiran tanto porque este hombre dice que desde temprana edad empezó a aprender el latín porque él quería, su mamá quería que él fuera sacerdote y él también quería ser sacerdote, y desde la primaria
él empezó a aprender las bases del latín, que era el único lenguaje en el que se contaba las Sagradas Escrituras, y solo los sacerdotes tenían acceso a esas Sagradas Escrituras, como José. Sí, Valerio, y cuando nuevamente se da eso de la disputa, Valerio, de como lo hizo John Wycliffe, de que la Biblia que se tiene que predicar con el mismo idioma que hablamos todos, y eso es lo mismo que él pelea, Valerio, y es allí cuando yo creo que también inicia un gran problema, porque en ese entonces, tal como mencionabas, que el único idioma que estaba autorizado, que se podía leer la Biblia, precisamente era el latín. Y yo creo que sí, Valerio, esa era una de las grandes corrupciones quizás, o uno de los grandes problemas que cometía la iglesia, y tristemente yo creo que en ese entonces sí la palabra estaba a un lado, Valerio, y yo creo que tal como mencionabas la semana pasada, tristemente hoy en día también seguimos cometiendo esos mismos errores. Yo creo que quizás no los mismos errores como hace 500 años, Valerio, pero los errores siguen estando allí, quizás disfrazados, quizás de otra manera, pero siguen estando muchas veces allí. Y eso es lo que no queremos hacer muchas veces, tal como mencionabas, de que adoptar una humildad, tal como lo hizo Juan Hus al decir, si alguien sabe más, pero que me corrija con la Biblia, yo con gusto puedo decir, no está bien, me equivoqué, pero hoy en día yo creo que nos gusta más corregir. No, es que yo lo que pienso, no, es que esto está así, pero solo son palabras humanas muchas veces, en vez de que vengamos a decir, mira, que en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús revela esto. Yo creo que muchas veces no queremos verlo de esta manera, o no queremos corregirlo de esta manera. Sí, José, y siento yo, lo decía John Wycliffe, pienso decir que la única, la suprema autoridad de la iglesia debería ser las Sagradas Escrituras. Si bien cada iglesia tiene sus reglamentos internos, le llamamos liturgia, le llamamos reglas, reglamentos, le llamamos leyes internas, como sea que le llamemos, son pensamientos humanos. Yo no digo que la liturgia esté mala. Yo sé que la liturgia muchas veces lo escribieron hermanos con muy buenas intenciones, pero la mayoría de liturgia que contamos en la iglesia actualmente fue escrita hace 50 años, hace 30 años, en un contexto muy diferente. Y ayer platicábamos con un pastor y comentábamos esto. Mi liturgia está muy por debajo de las Sagradas Escrituras. Y nuestro manual como iglesia tiene que ser la Biblia. Mi liturgia me puede prohibir levantar las manos. Mi liturgia me puede prohibir arrodillarme en la iglesia. Pero si la Biblia no me prohíbe eso, yo tengo que abandonar mi liturgia y obedecer a las Sagradas Escrituras. Y Juan José, leyendo un poco más de la biografía de John Hus, en 1393 él se tituló en artes. En 1396 terminó una maestría en artes. En ese entonces él ya leía los escritos de John Wycliffe. En 1402 fue nombrado párroco en la capilla de Belén en la ciudad de Praga, donde llegó, dice Juan José, a predicar hasta 250 sermones al año. Y también comenzó a usar la carrera que había estudiado al lado de su sacerdocio. Ya era párroco en Belén, no en Israel, sino que así se llamaba la capilla, así se llamaba el lugar. Entonces, él llegó a enseñar hasta 250 mensajes al año. Juan José era un hombre que estaba lleno de la palabra de Dios. Y era un hombre, muchas veces nosotros todavía decimos, predico todas las semanas, y ¿cuántas semanas tiene un año? 52 semanas. Entonces, si predicas una vez a la semana, entonces solo predicas 52 veces al año. Este hombre llegó a predicar hasta 250 veces por año.
y no se sacaba cualquier cosa de la manga. Él predicaba lo que la palabra de Dios decía y lo hacía al lenguaje de la gente. Y esto, como sé la carrera que él estudió, yo menciono que él comenzó a usar esa carrera. Él se graduó en artes, una maestría en artes. Dice que en una ocasión, ahí en la pared de la parroquia donde estaba, dice que hizo unos cuadros. Hizo un cuadro donde el Papa estaba sentado en un trono y como que haciendo contraste, el Papa sentado en su trono y Jesús cargando su cruz. Hacía como que ese contraste. ¿En dónde hemos caído? ¿Hasta dónde hemos caído? El Papa lleno de esplendor, con una silla de oro, con una corona de oro, y Jesús cargando su cruz. Hizo otro cuadro, dice, que pintó al Papa recibiendo todos los honores. Y en otro cuadro pintó a Jesús siendo juzgado por Pilatos. En otro cuadro dice que puso al Papa como la gente le besaba los pies. Y al otro cuadro dibujó a Jesús lavándole los pies a los discípulos. Entonces, Juan José, este hombre hacía el contraste. Dice que cuando él hizo estos cuadros en la parroquia, la gente llegó y se impactó y no predicó esa vez, porque la gente vio, este hombre está predicando la verdad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y hace unas semanas, Juan José, no sé, me llenó el corazón de mucha tristeza ver a un pastor. No tiene nada de malo tener carros de lujo, no tiene nada de malo. Pero se me vino esto en la mente. ¿En qué hemos caído actualmente, hermanos? Vi al pastor llegar con una camioneta de lujo, de último modelo. Y los hermanos llegan a pie. Y todavía llegó el pastor, le abrieron la puerta del carro y lo recibieron como que todavía, o sea, con una alfombra para entrar a la iglesia. Yo dije, ¿realmente a esto nos ha llamado Dios? ¿O nos hemos seducido? John Hus siempre denunció la pompa papal de los cardenales, de los sacerdotes, cómo ellos se llenaban de tanta riqueza mientras la sociedad, la iglesia, moría de hambre, enfermos, desnutridos. Y como sé, estos hombres nos muestran mucho, nos enseñan mucho y tanto fue el valor de ellos que estuvieron dispuestos a dar su vida por el mensaje. Sí, exacto. Y lo que mencionabas, Valerio, de los líderes que quizás hoy en día que tenemos, Valerio, o que la iglesia tiene muchas veces, yo creo que no lo podemos, yo creo que comparar tanto como lo que hacían antes. La parte de la historia de Juan Hus, cuando lo que mencionabas, que él, mientras que él leía las escrituras y observaba las actitudes o la autoridad que tenían los papas en ese entonces, él llegó a la conclusión de que ellos no tenían la máxima autoridad. Y cuando se autorizó la venta de indulgencias, creo que es ahí en donde él se aferró más a las escrituras, y en las historias de él o en la biografía de él podemos leer que la Biblia fue más base que nunca para él, para decir que no, que ahí estamos mal. Y lo que mencionabas, Valerio, que en la actualidad muchas veces quizás la iglesia, lo que mencionabas, quizás lo podemos llamar liturgias o reglas, pero muchas veces nos olvidamos de la Biblia, Valerio, en vez de decir, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Será que es correcto hacer esto? Lo que mencionabas, que aquí no se permite levantar las manos, o que no vengas vestido así en la iglesia, o lo típico, Valerio, que muchas veces llegan a decir que, pero también sabemos que no todas las iglesias, pero si vas a subir al púlpito, tiene que ser con saco. Pero ¿qué dice la Biblia también? Y lo que mencionabas,
Y yo, del líder o del pastor que viene en carro, Valerio, yo creo que muchas veces nos alejamos de lo que dijo Jesús. Yo vine para servir y para que no me vengan a servir a mí. Yo creo que hoy en día, Valerio, hemos alejado o hemos abandonado eso, lo que dijo Jesús, que en vez de a venir a servir, pues nosotros queremos que nos sirvan. Tráiganme esto. No, tráiganme esto. En vez de predicar una sana doctrina, yo creo que lo que mencionaste la semana pasada, pero ¿qué viene de esa doctrina de la prosperidad? En vez de predicar algo que realmente lleva a la congregación a los pies de Cristo, pues yo creo que muchas veces predicamos solo quizás para enriquecer los oídos de las personas. Yo creo que es algo que creo que, Valerio, debemos de actuar ya y decir que no, que la Biblia no nos llama a eso. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Es donde estos hombres fueron. John Hus, terminando, ya rechazaba la pompa papal del clero. Retaba a otros sacerdotes. Les preguntaba cómo estaban en su vida espiritual. Y algunos llegaron a bofetearlo, hasta apedrearlo algunas veces. Y él decía a sus colegas sacerdotes: Cristo en una cruz y ustedes en un trono. Cristo con una corona de espinos y ustedes con una corona de oro. Vergüenza les debería dar, dice. Cristo traspasado por amor y ustedes matan por amor a esa basura llamada dinero. Ustedes se vendieron por dinero. Y yo le decía y exhortaba a la iglesia este domingo: hermanos, si alguien les dice, hermano, voy a ir a predicar, voy a ir a cantar, pero si me pagan 20,000, hermanos, si me pagan, no los inviten. Necesitamos otra reforma, hermanos. Hemos dejado pasar, entrar en la iglesia cosas que estos hombres defendieron con su vida. Y en el año 1415, en una asamblea general celebrada en la mañana del 6 de julio, fue condenado por hereje, degradado al rango sacerdotal, y también el emperador lo acusó de traición y lo condenaron a la hoguera, ejecutándolo ese mismo día. John Hus defendió las sagradas escrituras, la palabra de Dios, con su propia vida. Y algo tengo que agregar a esto es: volvamos a las sendas antiguas. Que el Señor nos bendiga.